Los antiarrítmicos se clasifican especialmente en 4 familias. La primera familia o bloqueadores de los canales de sodio, como la flecainida o la lidocaína. Después tenemos la segunda familia, los betabloqueantes, el labetalol, el propanolol. Después tenemos la tercera familia, los bloqueadores de los canales de potasio, como la amiodarona. Y luego tenemos la cuarta familia, los bloqueadores de los canales de calcio, donde encontramos el verapamilo y el diltiazem. Sin embargo, dentro de los antiarrítmicos tenemos también un cajón desastre, donde se incluyen ciertas sustancias que no tienen un mecanismo de acción específico que se pueda encasillar en las familias anteriormente mencionadas. Esta familia se conoce como los antiarrítmicos de clase 5 y dentro de ellos hay uno que reina sobre todos, la adenosina, la cual, a pesar de ser un neuromodulador y también un neurotransmisor especialmente de segunda categoría, se puede utilizar para la reversión de ciertas taquiarritmias, más si son del tipo supraventriculares. La adenosina es un fármaco que pertenece a la familia de los antiarrítmicos y dentro de los mismos se engloba dentro del grupo conocido como clase 5 o cajón desastre de los antiarrítmicos, ya que el mecanismo de acción de la adenosina como antiarrítmico no es idéntico al de las otras 4 familias, es decir, no interviene directamente con el bloqueo de los canales de iones potasio-sodio, dentro tampoco se incluye de los betabloqueantes ni de los bloqueadores del calcio o antagonistas del mismo. La adenosina bioquímicamente se considera un nucleósido, ya que es la unión de una base nitrogenada, la adenina, la cual mediante un enlace glucosídico se une a una biomolécula monosacárida, casi siempre del tipo ribosa. La adenosina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo los nombres comerciales de Adenocor y Adenoscan. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la adenosina, donde vemos la presencia de la base nitrogenada en sí, es decir, de la adenina, a la cual se le une el monosacárido de tipo ribosa. De ahí el nombre de nucleósido. Y más en este caso, ya que se une a la adenina, se le queda el nombre de adenosina. Como antiarrítmico, la adenosina está indicada en el tratamiento de ciertas patologías arrítmicas dentro del corazón. Pero especialmente la adenosina es útil cuando las arritmias tienen su origen en el área supraventricular cardíaca, es decir, en las áreas cercanas a los nódulos nerviosos cardíacos, como por ejemplo el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular. Por lo cual la adenosina es útil para la reversión de ciertas taquiarritmias, como por ejemplo las supraventriculares, así como también las paroxísticas supraventriculares. La adenosina también la podemos utilizar para el tratamiento de las arritmias que cursan con circuitos anómalos de reentradas nodales, como por ejemplo en el Wolff-Parkinson-White. Y la adenosina también se utiliza en las unidades de arritmias, por ejemplo, en los diagnósticos y tratamientos de electrofisiología, así como también
para determinar el diagnóstico de una arritmia en sí. Aunque la adenosina suele ser un fármaco bastante seguro, debemos de tener en cuenta que cualquier paciente que tenga una disfunción cardíaca o una disminución de la propia actividad del miocardio, no se le deberá de administrar la adenosina, ya que ésta puede provocar un descenso aún mayor o cronicidad del fallo cardíaco, por lo cual la adenosina no se utilizará en la propia alergia a la adenosina en sí, tampoco se utilizará en ciertas neumopatías como en el EPOC y en el asma, más si estas están estrechamente relacionadas con patologías cardíacas secundarias, y por supuesto no la utilizaremos cuando, como hemos dicho antes, hay una disfunción cardíaca. Por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares de segundo grado en cualquiera de sus variaciones y de tercer grado, en síndrome de QT largo o se sospecha que hay un síndrome de QT largo, en los bloqueos de rama y cualquiera de sus varianzas, como por ejemplo los semibloqueos, y tampoco se debe utilizar en la hipotensión, ya que la adenosina puede provocar una respuesta cardiovascular refleja, es decir, sube la tensión arterial en un principio y cursa con bradicardia, pero de ahí su efecto se disminuye hacia una tensión arterial bastante baja y un incremento de la frecuencia cardíaca. Y por supuesto hay que tener en cuenta ciertas precauciones con la adenosina. En primer lugar, con pacientes que tengan estenosis cardiovasculares, estenosis de la arteria aorta, estenosis coronarias, estenosis valvulares. En pacientes que han sufrido isquemias miocárdicas, así como en los propios fallos cardíacos, en las insuficiencias cardíacas. Si ya el paciente de por sí tiene una pérdida sanguínea excesiva, por ejemplo, en las hipovolemias y shocks hemorrágicos, no se utilizará la adenosina. Mucho cuidado en ciertas taquiarritmias, como por ejemplo en las fibrilaciones auriculares y en los flutters, ya que la adenosina puede agravar estas arritmias. Hay que tener cuidado también en algunos pacientes que tengan sospecha de broncoespasmo, así como también el poder arritmogénico que tiene la adenosina, especialmente si el paciente es sano o apenas presenta problemas cardiológicos. Se debe utilizar la vía intravenosa rápida debido a que la adenosina se capta muy rápidamente por la sangre y se degrada en la misma. Y a veces no le da ni siquiera tiempo a llegar al órgano diana, es decir, al corazón. Por lo cual también hay que monitorizar al paciente con la adenosina para saber si es efectiva o no, o si puede haber alguna complicación. Y por supuesto, revisar las interacciones de la adenosina con el resto de la farmacología existente. Antes de comenzar con el propio mecanismo de acción de la adenosina sobre el sistema cardiovascular, debemos saber que la adenosina ya es una sustancia molecular presente en el organismo, ya que la adenosina es un neuromodulador en el sistema nervioso central mediante la estimulación de los receptores alfa 1, alfa 2 de tipo 1 y tipo 2 y alfa 3. Y también tenemos que saber que la adenosina en el organismo se engloba dentro de los neurotransmisores de segunda categoría o segundos mensajeros o mediadores celulares, especialmente en sus formas fosfato, por ejemplo, el adenosin monofosfato o AMPC. Pero si nos vamos al mecanismo de acción central y farmacológico de la adenosina, tenemos que saber que la adenosina como nucleósido purínico, es decir, de la base nitrogenada de la adenina, tiene un efecto dromotrópico negativo sobre el corazón. ¿Qué significa esto? Que la adenosina disminuye el automatismo cardíaco,
lo que se conoce como el dromotropismo. Es decir, la adenosina interviene directamente sobre el sistema nervioso autónomo propio del corazón, ralentizando el impulso nervioso y acabando con cualquier génesis anómala de transmisiones nerviosas en el mismo. ¿Cómo lo consigue la adenosina? Mediante el bloqueo de los principales nódulos generadores de impulsos cardíacos, el nódulo auriculoventricular, y también deprime la actividad del nódulo sinoauricular, lo cual que conlleva a que el impulso eléctrico anómalo cesa, con él la arritmia, y se restablece un ritmo sinusal, un ritmo normal cardíaco. La vía de administración más usual de la adenosina es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central. Pero en ambos casos se recomienda que la vía intravenosa con la adenosina tiene que ser de forma rápida, mediante bolos, ya que la adenosina en la sangre es rápidamente captada por los elementos formes de la misma, como por ejemplo por los eritrocitos, los glóbulos rojos, y en ellos se hidroliza y se degrada. Y a veces la adenosina no le da tiempo a llegar al corazón para ejercer su acción antiarrítmica, por lo cual la adenosina siempre se debe de administrar de forma en bolo y rápido. La posología más habitual de la adenosina es bastante estandarizada y estudiada en función de la evidencia científica. Y se sigue un protocolo, ya que la adenosina está considerada dentro de urgencias y emergencias, es decir, en el ámbito extrahospitalario, como un fármaco vital. Debemos de saber que en adultos debemos de comenzar con un bolo intravenoso rápido de 3 miligramos. Si la arritmia persiste todavía, utilizaremos un segundo bolo intravenoso rápido de 6 miligramos. Doblamos la dosis. Si tras el segundo bolo la arritmia persiste todavía, pasamos con un tercer bolo intravenoso rápido, en este caso de 12 miligramos. Y ahí nos quedamos. Si se necesitan más bolos intravenosos rápidos de adenosina, los consecutivos serán de 12 miligramos. Y en pediatría utilizaremos bolos intravenosos rápidos de 0,1 miligramos por kilogramo, administrando un máximo de 6 miligramos e incrementando la consecuencia o la consecución de los bolos intravenosos si precisase, en el caso de que la arritmia sea resistente o recíproca a la acción de la adenosina. Debemos de recordar otra vez que la adenosina se debe de administrar de forma intravenosa en bolo rápida, ya que a veces no le da tiempo a llegar al corazón. Y siempre, muy importante, recordar que la adenosina debe de monitorizarse, ya que la adenosina es un fármaco que por su mecanismo de acción se considera dentro de la cardioversión farmacológica. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la adenosina con el resto de la farmacología existente, deberemos de decir que no hay mucha información de qué fármacos se pueden administrar a la vez o en terapia en I o no con la adenosina. Y usualmente se recomienda utilizar de forma solitaria, si la ponemos por perfusión. Aunque recordamos que la vía de administración principal parenteral de la adenosina suele ser en bolos rápidos. De ahí también la falta de estudios y o evidencia de la misma. Pero sí tenemos que revisar también las interacciones de la adenosina, ya que hay una sinergia o potenciación de los efectos
terapéuticos, así como también adversos mutuos, si se combina con otros antiarrítmicos, da igual de qué clase sean, bloqueadores de los canales de sodio, betabloqueantes o incluso de su propia familia de antiarrítmicos de clase 5, del cajón desastre. Así como también con otras sustancias como por ejemplo el dipiridamol o el diazepam con las benzodiazepinas. Y la adenosina tiene antagonismo si se administra a la vez con sustancias estimulantes, como por ejemplo las xantinas, la aminofilina, la teofilina, la eufilina, la propia cafeína o incluso el té. Estando el paciente monitorizado y a las dosis correctas, la adenosina no suele presentar efectos adversos, aunque hay 3 de ellos que son importantes ver para que sepamos si la adenosina está cumpliendo su efecto terapéutico o no lo hace. Estos 3 efectos adversos que se consideran normales de la administración de la adenosina son la aparición de bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, la aparición de ciertas extrasístoles, tanto auriculares como ventriculares, así como la aparición de sofocos y palpitaciones. El paciente se siente como nervioso, pero no en el ámbito nervioso, sino en el ámbito orgánico, como que el corazón se le estimula para que luego se deprima su actividad. Y también la adenosina puede provocar efectos adversos más raros, pero que aún así potencialmente críticos, como por ejemplo la aparición de bradiarritmias como los bloqueos auriculoventriculares o los bloqueos de rama izquierda y derecha, así como también de sus variaciones. De ahí el poder arritmogénico que puede tener la adenosina, que puede agravar una arritmia aún más, y a nivel general puede provocar cefaleas, mareos, dolor, disnea y dispepsia. Y en el embarazo y la lactancia, la adenosina tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando el beneficio-riesgo tanto durante la gestación como durante la lactancia y en el propio lactante. Y aunque no hay muchos estudios que evidencien una utilidad de la adenosina en ambos casos, siempre es preferible evitarla, a no ser que haya un riesgo vital o se recomiende su uso. Por último, tenemos que decir ciertas cuestiones respecto a la adenosina, así como algún recordatorio de la misma. En primer lugar, tenemos que decir que la adenosina es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas continuas de reemplazo renal, ni siquiera tampoco requiere un ajuste de dosis, ni en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía, ya que la adenosina de forma extracorpórea administrada por bolos intravenosos rápidos es que ni siquiera le da tiempo a llegar al sistema renal. Ya de por sí le cuesta llegar al corazón, al riñón le cuesta aún más. Debemos de saber que la adenosina, el paciente siempre debe de estar monitorizado, incluso aunque utilicemos las dosis mínimas, debido al potencial efecto arritmogénico que tiene la adenosina, incluso en el tratamiento de sus propias afecciones. Y la adenosina se considera dentro de las técnicas de la cardioversión farmacológica, es decir, una sincronización cardíaca, pero mediante el uso de sustancias medicamentosas o xenobióticos. Y también tenemos que saber que la adenosina, aparte de ser una sustancia dromotrópica negativa, disminuye el automatismo cardíaco o el sistema de conducción automático del corazón. Hay que vigilar la respuesta cardiovascular refleja, ya que la adenosina, al administrarse en bolos intravenosos rápidos, incrementa la tensión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca,
pero solamente durante un periodo corto de tiempo, ya que provoca una respuesta recíproca o refleja, lo cual conlleva a una disminución brusca de la tensión arterial, la aparición de una hipotensión y como tal una respuesta refleja del sistema cardiovascular, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, de la taquicardia, en modo de compensación por la hipotensión.